Bueno, les decíamos, le hablábamos de lo que había ocurrido con el peronismo en la provincia de Buenos Aires, que fueron cruces muy pero muy duros entre los que participaron de esta reunión que tenían autoridades, responsabilidades institucionales. Tal es el caso, por ejemplo, de Gustavo Menéndez y Martín Insaurralde, los jefes comunales del municipio de Merlo y del municipio de Lomas de Zamora. Generó cruces y críticas del secretario general de la Cámpora, de Andrés Larroque, que cruzó a los dirigentes que estuvieron en esa reunión, en contraposición de una suerte de destaque que hizo el diputado nacional del Frente para la Victoria, de Jorge Ferraresi. Esto generó la respuesta de uno de los que participó en la reunión, que fue Eduardo Balibuca, diputado nacional del Partido Justicialista por la lista de Florencio Randazzo y exintendente del municipio de Bolívar, que le dijo: parece que querés Macri para rato, lo que tenemos que construir es la unidad, y destacó a dirigentes, por ejemplo, de Unidad Ciudadana también, del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, como Agustín Oscar Rossi o Cristina Álvarez Rodríguez. Todo esto está pasando en el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Pero vamos a saludar a nuestros invitados del día de hoy. Daniel Arroyo, muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. Y felicidades, Daniel. Feliz año. Feliz 2018. Exactamente. Y Marcelo Ramal. Marcelo, ¿cómo va la cosa? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, tratando de entender cómo se va a llegar a la inflación del 15% que pronosticó el gobierno, en virtud de todos los aumentos que se han programado. Sin ir más lejos, anunciábamos recién en una alerta en C5N que mañana el ministro Dietrich anuncia el aumento en transporte. Sí, a mí me parece muy difícil que se llegue al 15%. Primero, pues ya venimos con aumento de tarifas, de luz, de gas. Va a haber otra tanda de aumentos en abril. Los aumentos del transporte, a los que más golpean son a los sectores pobres. Transporte y tarifas le pegan directo a los sectores más pobres. Y en segundo lugar, porque evidentemente el gobierno va a seguir con esta política de ajuste, de aumento de tarifas y de parate del empleo. No solo están aumentando las cosas, no solo está cada vez más caro vivir, sino que hay despidos, hay un parate importante en la actividad económica. Yo creo que estamos ante un problema serio. Que no se va a cumplir la meta del 15%, casi es el dato menos relevante. El más relevante es que va a aumentar la desocupación y va a aumentar el conflicto social en Argentina. El gobierno dice, Marcelo, y la verdad es que los datos del EMAE le dan la razón, que van 15 meses de crecimiento de la actividad económica. ¿Eso se puede reflejar en, como decía Daniel, en más empleo, en menos pobreza, en menos desigualdad, o son caminos paralelos? Bueno, esas estadísticas son engañosas porque parten de puntos muy bajos de la economía. De conjunto, la Argentina en materia económica, en su actividad, está en los niveles de 2014, 2015, es decir, no ha podido superar esa situación. Ahora, lo que es importante ver es que todo este paquete que ha abarcado la última semana con el nombre de recalibración de la economía, bueno, constituye esencialmente una nueva confiscación a trabajadores y jubilados. ¿Por qué? Este es el punto central. La devaluación es otro de los elementos que hay que sumar a lo que ocurre hoy con tarifas, con energía, con transporte, porque va a encarecer toda la canasta de alimentos. Y además hay que mostrar la contradicción y el completo desconcierto de la política económica oficial. Porque una semana después que dijeron que esperaban que la devaluación no pase a los precios, el propio gobierno se encarga de aumentar las tarifas. ¿Qué quiere decir esto? Que no les importa la inflación. Toda esta historia de las metas de inflación es nada más que una coartada. ¿Para qué? Para las próximas paritarias. Están creando las excusas para que en los sindicatos se terminen negociando paritarias a la baja. Creo que el movimiento obrero tiene que mirar con mucha atención lo que está ocurriendo en estos días, porque queda completamente claro el fracaso de la supuesta política antiinflacionaria oficial y hay que ir con mucha fuerza a defender el salario. Ahora, Daniel, el gobierno se había planeado o se había trazado una serie de objetivos después de ganar las elecciones y los cumplió prácticamente todos, excepto la ley de Ministerio Público y la reforma laboral. Pasaron todos por el Congreso de la Nación. ¿Qué puede hacer la oposición institucionalmente desde el Congreso de la Nación para que el relato que hacías vos recién y que Marcelo comentaba, que van a ser seguramente las paritarias, tratar de morigerar el daño a los trabajadores o de ponerle un coto a esa avanzada oficial?
Yo creo que podemos hacer tres cosas. Una es pedirle al gobierno que presente un nuevo presupuesto el 1 de marzo, porque el presupuesto que se votó en los últimos días de diciembre no tiene nada que ver con la realidad, porque no contempla ni la reforma tributaria, ni la reforma previsional, que achó 72.000 millones de pesos a jubilados, asignación universal por hijo y pensionados, ni el cambio de las metas de inflación. ¿Lo van a hacer? Perdón. Los dos queremos que el gobierno presente el 1 de marzo un nuevo presupuesto que sea serio. El que se votó no tiene nada que ver con la realidad, esencialmente porque quedó desfasado. Ya cuando se estaba votando queda desfasado, porque no contempló la reforma previsional y la tributaria. Al día siguiente el gobierno cambió las metas. Eso es lo primero. Lo segundo es oponerse. Nosotros nos vamos a oponer a la reforma laboral. Claramente la reforma laboral quedó como un engendro, un dibujo por un lado, por el otro, que un banco de horas, que no banco de horas, que se quitan o no aporte. Oponerse. La oposición tiene que oponerse, a mi modo de ver. Parece tan fácil, ¿no? Y en conjunto, porque finalmente tenemos más cantidad de diputados opositores que oficialistas. Y lo tercero es construir una agenda común, porque además de cuestionar, de criticar, acá hay que plantear ideas nuevas, diferentes. ¿Cómo salimos? ¿Cómo hacemos en serio una reforma previsional? ¿Cómo generamos un esquema de empleo? Este año para mí crece la economía y crece la pobreza. Va a crecer la economía en soja, minería, sector financiero, se va a reconcentrar en la actividad primaria y va a crecer la pobreza porque hay un parate fuerte de la actividad en lo que genera trabajo. Marcelo, ahora volvemos a la cuestión económica, pero no me quiero olvidar que el gobierno denunció a diputados de la oposición por aquella sesión del jueves en las afueras del Congreso de la Nación. Entre ellos hay diputados del peronismo, pero también de la izquierda. Sí, claro. Bueno, yo creo que es muy interesante confrontar esto con lo que recién decía Arroyo en el siguiente sentido. El gobierno termina de votar un presupuesto 2018, un día jueves, y al día siguiente arma una conferencia de prensa donde devaluación mediante, cambio de inflación, está diciendo, miren, lo que aprobó ayer el Congreso queda desconocido y queda desmentido. Entonces, un gobierno que pisotea la ley votada en el Congreso el día anterior, tiene el tupé de procesar diputados y personas supuestamente porque no dejarían funcionar el Congreso. Es verdad, hay diputados que defendieron a manifestantes que están procesados o acusados por el gobierno, sí. Y hay también militantes que participaron en las movilizaciones contra la reforma previsional, como mi compañero César Aracaki, que están detenidos inclusive. Es decir, que el gobierno procesa y considera que deben ser juzgados los que supuestamente afectaron la institucionalidad, cuando el gobierno ha tirado a la basura las propias leyes que ha votado como resultado de esta devaluación. Y Marcelo, quiero agregarte... Perdón, pero digo, los manifestantes que cometieron, para un núcleo de coincidencias básicas, que estaban rompiendo y tirando piedras a esos efectivos policiales, o había uno, yo no recuerdo si es Aracaki o es otro, que había lastimado a un efectivo policial, que la justicia no hay ninguna investigue, prueba, está bien. No hay ninguna prueba, ya las investigaciones demuestran muy claramente que no hubo ninguna agresión personal del policía, y aparte lo vamos a demostrar en la justicia. Porque Torres Por supuesto diferenció que la sí. investigación. Por supuesto que sí, pero el juez ahora va a tener que ver pruebas muy claras en el sentido de que no existió, ¿no es cierto?, lo que supuestamente se le aduce a Aracaki y a otros manifestantes. Pero acá las varas son completamente diferentes y muy claras. Yo te pregunto una cosa, ¿no sabían los amigos del gobierno, no sabían los amigos de Dujovne, de Quintana, que se iba a devaluar la moneda, que convenía salir de las LEVAC y comprar dólares? Seguro que lo sabían. Acá hubo una operación coaligada de los financistas amigos del gobierno que en horas salieron de títulos en pesos, compraron dólares a 17 y luego los vendieron a 19. Eso es una asociación ilícita. Vivimos gobernados por un grupo de financistas que está confiscando a los trabajadores, confiscando a los jubilados a costa de negociados, y tienen el tupé de querer juzgar a quienes se manifiestan y defienden el derecho al trabajador y a las jubilaciones que hoy se quieren confiscar. Daniel, el gobierno ha planteado, y lo decía Marcelo recién, una conferencia de prensa con figuras vinculadas al mundo financiero. Yo, sin descalificar por el mero hecho de su origen, pero que no hayan tenido contacto nunca con
lo que llamamos la economía real, digamos una fábrica, alguna empresa, o que hayan tenido que administrar algo, pagar salarios, etcétera. ¿Gravita eso en la visión que pueden tener de la economía o es indistinto? No, para mí gravita y mucho, y a mí me llamó la atención que los 4 que estaban, presidente del Banco Central, jefe de gabinete, ministro de Finanzas y el de Hacienda, no estaban acompañados del ministro de Trabajo o el de Producción o el de Energía, que es el mundo de la economía real. Yo creo que el gobierno no está viendo o no le interesa la economía real. Se está enganchando con algún cuadro, algún Excel, algún dato, no está visualizando la economía real. La economía real está entrando en problemas graves. Es cierto que está funcionando la construcción, es cierto que hay algún nivel de crecimiento en algunas áreas, pero en lo concreto que la economía real está muy trabada. Y la economía financiera, en realidad, tiene una interna entre si suben las tasas o no, qué hacen con las LEBAC. El mismo juez que se metió con el tema del dólar futuro, si se mete con el tema de las LEBAC, se puede hacer un festín. Bueno, ahí pasó algo interesante, perdóname la interrupción, que justamente tuvo la suerte el gobierno que la denuncia que hicieron diputados del Frente para la Victoria por emisión de LEBAC le cayó a Rafecas. Rafecas dijo es política económica no judicializable. Y la denuncia de dólar futuro le había caído a Bonadio, que dijo es un delito. Bueno, pero ahí donde tenemos una clave. Si es política... Hay 2 bibliotecas en Comodoro Pi. A mi modo de ver es política económica de la muy mala y nos va a meter en un lío bárbaro. Se discutirá si es judicializable o no. Lo que está claro es que va a aumentar la desigualdad. No solo porque hay un grupo que se está quedando con todo, sino porque los alimentos van a salir más caros, porque la vida cotidiana va a salir más caro, porque los que tienen más van a tener más, los que tienen menos van a tener menos, en un país que hoy tiene 30% de pobreza, 48% de pobreza en los niños y 20% de desocupación en los jóvenes. Aumentar la distancia, aumentar la desigualdad es jugar con fuego. Yo creo que el gobierno está jugando con fuego. Yo en este sentido quería también preguntarles a los dos por las declaraciones de Mauricio Macri recientes en relación a no queremos tomar deuda. La verdad es que quería una opinión. No queremos que nuestros hijos, nuestros nietos paguen el endeudamiento, en virtud de tanto el endeudamiento del Banco Central, que se quiere desactivar, como el endeudamiento externo. Quiero preguntar una cosa. Primero, si es posible no endeudarse en un contexto donde el presupuesto ya plantea un endeudamiento, si se modifica, cómo se puede modificar esa deuda, y en un contexto de balanza comercial totalmente en rojo y actividad productiva planchada. Digo, ¿cómo se le puede hacer una propuesta distinta, considerando que son oposición, de no endeudamiento en el mediano plazo? No, a ver, acá hay 2 cosas. Primero, Macri dice esto, no queremos endeudarnos, y él agrava el déficit fiscal hoy mismo, cuando, por ejemplo, dispone una reducción de las retenciones al agro, que van a implicar en 2 años, 2018 y 2019, una transferencia a los exportadores sojeros de 60.000 millones de pesos. La reducción a los jubilados son 100.000 en un año. Es decir, que el 60% de la plata que el gobierno le saca a los jubilados va a los grandes exportadores de soja. Entonces, cuando después hay un agujero fiscal y el gobierno toma dinero, hay que ver todo el movimiento. Está tomando dinero para facilitar esos subsidios a los grandes exportadores. En segundo lugar, la relación entre gasto público y deuda es inversa a la que dice el gobierno. Uno de los grandes factores de ese déficit fiscal, y cada vez con mayor peso, es el pago de los intereses de la deuda. Es decir, que la Argentina se aproxima a una nueva crisis de deuda, caracterizada por el hecho que cada vez más el nuevo endeudamiento no tiene otra función que reciclar el endeudamiento anterior. Sí, yo agregaría, a mí me parece preocupante que la distancia entre lo que dice y lo que hace el gobierno es cada vez más grande. El presidente dice, no es bueno endeudarse, ahora se endeuda a 100 años. La reforma tributaria fue presentada como un tema de salud. Dijeron, vamos a gravar al tabaco, a las bebidas alcohólicas, a las bebidas azucaradas, a los energizantes. Nada de eso pasó. Se grabó a las pymes, se aumentó la presión impositiva sobre las pymes y se le sacó presión impositiva a los grandes. Primero, pareciera muchas veces que el gobierno comenta cosas que no tienen nada que ver con la realidad. ¿No le crees a las declaraciones del día de hoy? No, no solo no le creo, sino me parece que yo me comí el amague con el tema de la reforma tributaria en este punto. Yo cuando dijeron, vamos a grabar la bebida azucarada, las energizantes, todo dije, bueno, no está mal, vamos. Nada de eso sucedió, pero ni cerca. Lo mismo el presupuesto, un día se vota, al otro día cambia. Creo claramente que el gobierno dice una cosa y hace otra casi sistemáticamente, por un lado, y por otro lado, la Argentina, con este nivel de endeudamiento, no solo nos va a meter en un lío bárbaro a nuestros hijos y a nuestros nietos, sino que va a venir alguien que se le va a ocurrir una reforma previsional con las vueltas de las AFJP, mecanismo para compensar el déficit fiscal a lo bestia.
Creo que estamos ante un problema grave. Nosotros tenemos que plantear otras propuestas. Está claro que el gobierno, el Estado gasta más de lo que tiene. Está claro que hace falta una reforma provisional, pero nada de esto está tomando el gobierno. Está achando a los que menos tienen, endeudándose y diciendo cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Les quiero preguntar por el rol, esto es una opinión absolutamente personal, necesario en su carácter institucional, pero les quería preguntar a ustedes el rol político que ha tenido la CGT durante estos 2 años del gobierno del presidente Macri y qué creen que debería hacer, si es que uno de acá le puede llegar a sugerir algo a que tiene representación gremial, en el 2018. No, ha sido un rol de colaboración ya casi total con el gobierno de Macri. Dejaron pasar despidos, dejaron pasar la caída del salario y terminaron redactando en común la reforma laboral. Mandaron a sus asesores jurídicos a redactarla con el gobierno. Entonces, indudablemente que una parte enorme de los agravios que han soportado los trabajadores y los jubilados tienen que ver con esta complicidad de la CGT. Yo, en relación a tu pregunta de qué es lo que debería hacer, no le voy a dar consejos a una dirigencia que ha mostrado su complicidad con el gobierno, pero sí pienso que las grandes movilizaciones de las últimas semanas, la fuerte respuesta, la disposición de los trabajadores argentinos a movilizarse, plantea que realmente deliberemos en los sindicatos, en los lugares de trabajo, y busquemos que las próximas decisiones no la tomen estos tres, este triunvirato de la entrega, este triunvirato de la traición. Ahora, Marcelo, ¿no es lo que espera el gobierno eso? Que el movimiento, digamos, no el movimiento, pero que la oposición deslegitime a una CGT para que esté más debilitada para negociar con el gobierno. No sé si se entiende la pregunta. Sí, ese es el argumento que usan de la propia CGT para tratar, ¿no es cierto?, de... Sí, pero al margen del argumento ad hominem, del emisor. No, pero fíjate lo que ha ocurrido, Iván. La gran movilización del día 18, las movilizaciones anteriores, hicieron entrar en crisis a la CGT al punto que días posteriores al 18 prácticamente hubo una implosión. Querían renunciar todos. Y esa situación llevó al gobierno a postergar la reforma laboral, al menos hasta febrero. ¿Por qué? Porque los interlocutores se le empezaron a mover. Ahora, el movimiento obrero debe estar unido. No se trata de promover una fragmentación, pero esa unidad debe estar cimentada en una posición de lucha y no una unidad ficticia como la de este triunvirato, que está sustentada en la colaboración y en un negocio con el gobierno. Daniel, 10 segunditos para cerrar, que me tengo que ir. Una positiva de la CGT es que se vinculó con los movimientos sociales y con la economía popular. Y la economía informal, yo a eso le doy valor. Creo que tiene que ir a un esquema de confrontación más fuerte con el gobierno. Sin lugar a dudas, los trabajadores van a perder con este esquema. Hace falta una unidad fuerte de la CGT. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Marcelo, muchas gracias. Gracias, y feliz año. Última tanda, ya venimos.